Para todos aquellos que piensen que las asociaciones secretas entre gobiernos, que unos pocos individuos controlan el destino de la humanidad, o que existen unos planes establecidos para un nuevo orden mundial, son cosas y cuestiones de unos años para acá, decirles que están un poco confundidos y desinformados. Quienes creen que el cambio climático es algo novedoso, de lo que se empezó a hablar hace unos 10 años, o quienes piensan que la idea de conquistar Marte como refugio para unos pocos es algo novedoso o un brillante proyecto actual de las agencias espaciales, andan un poco perdidos. Bien, es verdad que ahora mismo todas las cuestiones que he mencionado viven un boom mediático importante, sobre todo en las redes sociales. Pero no nos engañemos, ninguno de estos temas es nuevo, sino que forman parte de la agenda de la élite, agenda que parece estar cumpliéndose con exactitud milimétrica. Es curioso, muy curioso, ver cómo cada día más lo que antaño no eran más que delirios y extrañas teorías de la conspiración van convirtiéndose en una realidad difícil de negar ni de pasar por alto. Y centrándonos en el tema de esta noche, el planeta Marte y todos los misterios que su nombre evoca, veremos cómo ha formado parte de esos oscuros planes casi desde siempre. Pero, ¿qué sabemos de él? Pues yo diría que prácticamente todo o prácticamente nada. Me explico. Si nos atenemos a la información oficialista, sabemos que es un cuerpo celeste en el que hasta hace muy poco las posibilidades de que pueda albergar vida eran prácticamente nulas. Por otro lado, siempre nos lo han pintado con unos colores rojizos, con unos paisajes desérticos, con unas temperaturas no compatibles con la vida. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, parece que algunas de esas premisas comienzan a cambiar. De repente, parece haber un interés tremendo por parte de algunos gobiernos. De repente, la idea de conquistar Marte parece ser prioritaria y la atención que se le presta a este planeta también, de repente, parece un poco extraña y desorbitada. Pero no nos engañemos. Todo esto no ocurre de repente. Todo esto no es nuevo. Todo lo contrario. Quizás estemos entrando en la recta final de un plan muy bien trazado y muy bien elaborado desde hace muchísimo tiempo. Esta noche, queridos oyentes, trataremos de averiguar entre todos qué misterios oculta el planeta rojo. Trataremos de averiguar qué hay de verdad y qué hay de mentira en las noticias que sobre él nos llegan. Pero por encima de todo, trataremos de dilucidar qué interés y qué planes tiene la élite con relación a él. Por encima de todo, trataremos de averiguar si lo piensan convertir en su madriguera una vez que sus planes para el planeta Tierra hayan finalizado, con mejor o peor fin para sus habitantes. Quiero advertirles que plantearnos hablar de Marte supone que podemos tocarlo desde distintos ángulos, que podemos aproximarnos a Marte o a los misterios de Marte desde distintas perspectivas. Todas ellas interesantes y todas ellas que generan muchas dudas, que generan
muchas preguntas. Esta noche nos queremos acercar más a cuál puede ser el plan que la élite puede tener con Marte. A pesar de que llegan noticias y ahora mismo incluso hasta por Facebook hay personas que parecen tener bastante información y estar bastante documentadas sobre lo que ocurre en Marte y que pueden estar hablando incluso hasta de una guerra que se puede estar librando en su superficie. Esto no quiere decir que esté fuera de la parte del tema que vamos a tocar esta noche, porque quizás antes de que la élite cumpla realmente sus planes, esos planes que tienen con el planeta Marte, deben hacer una limpieza si es que algo o alguien existe allá arriba. Eso está clarísimo, y también tengo claro que desde luego no les importará, si no les ha importado en absoluto hacer lo que están haciendo con la humanidad, menos evidentemente les va a importar hacerlo con una raza que no tiene nada que ver con nosotros. O simplemente cogerlo como campo de batalla experimental también, para medir su fuerza a las diferentes potencias de este planeta. Efectivamente, pues es otra de las opciones que puede haber. Yo en la introducción decía, o les quería transmitir, más que decir, lo que les quería transmitir es que todo esto parece nuevo últimamente. Marte está muy en boga, de Marte se habla en todas las redes sociales, de Marte se habla en todos los blogs y páginas de conspiración. Últimamente es verdad, además, como apuntábamos antes, que nos llegan noticias desde NASA, desde el Curiosity, desde un montón de historias que nos llegan sobre Marte. Y puede parecer, a ojos de aquellas personas, pues, en primer lugar, que sean más jóvenes y en segundo lugar, que estén menos metidos en el tema, puede parecer que es un interés pues de muy poco tiempo para acá. Puede parecer que de repente todo el mundo se ha interesado por Marte. Pero yo tengo claro que por Marte se llevan interesando, yo diría que casi desde comienzos del siglo XX. Como poco. Que se sepa. Que se sepa. Que todo lo que nos rodea en estos momentos es algo que ya se planeó en un momento determinado. Es algo que ya se planteó en su momento. Por eso yo les hablaba incluso hasta del cambio climático. Les hablaba de los acuerdos entre gobiernos. Mira, por ejemplo, ahora parece que Rusia y China se han unido en un acuerdo gubernamental para llegar a Marte y a Venus. Según la noticia, están intentándolo. Pues están intentándolo, bueno, vale. Por eso dije yo también en ese momento que probablemente Rusia ya se alió con Estados Unidos en otro momento determinado. Y a mí fue uno de los primeros temas con los que yo me topé y uno de los primeros temas con los que yo traté. Y sinceramente a mí nadie me baja del burro. Lo que les voy a contar ahora, muchos de ustedes lo conocerán, aunque tiene digamos que un tinte distinto de otras veces que hemos hablado de esto, porque ahora hay mucha más información, hay mucha más documentación que aportar, muchos más datos que dar por todas las nuevas noticias que están saliendo, pero que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Repito y quiero dejar muy claro, porque el tema de Marte es muy extenso y podríamos hablar de muchas cosas, pero esta noche nos vamos a centrar en qué puede estar buscando la élite en Marte, o para qué quiere la élite llegar a Marte. Bueno, pues me imagino que más de uno y más de dos de todos nuestros oyentes estarán pensando ya cómo voy a empezar este tema si estoy hablando de algo que comenzó hace tiempo. Hay quien dice que Marte sería un plan de supervivencia de la élite ante una inminente nueva era de hielo. Aquellos que estén a favor del calentamiento global dirán imposible. Sí. Aquellos que vayan un poco más allá dirán, ostras, a mí esto me suena. Bueno, ¿y por qué se llega a esta conclusión? Porque a esta conclusión, repito, no se ha llegado ahora. Esta conclusión se llegó hace bastante tiempo.
Y esto comienza a tener su salida, comienza a ver la luz, cuando en los años 70, en Inglaterra, una serie de televisión que estaba a cargo de hacer investigaciones dentro del mundo científico y que se llamaba precisamente Informe Científico, emite un documental. Bueno, la cadena británica, que era Anglia Televisión, estaba a cargo de la emisión semanal de este informe científico, de este programa denominado Informe Científico. Bueno, y a pesar de que tuvo una gran aceptación por parte de los espectadores, todos los documentales que Informe Científico en su momento sacó a la luz, ya digo que tuvo muy buena acogida. Sin embargo, en junio del año 1977, la transmisión fue cancelada de forma repentina después de la emisión de un documental en particular que se llamó Alternativa 3. Para aquellos que preguntaban por qué se tomó esta decisión de cancelar de una forma tan radical esa serie de documentales, de informes científicos, lo que se les dijo fue que la cancelación ya se había decidido hacía tiempo y que el último episodio, precisamente el de Alternativa 3, había sido diseñado específicamente como una broma para el público. Una broma que tendría que haber salido al aire el 1 de abril del año 77. Hay que tener en cuenta que el 1 de abril en algunos países se celebra algo parecido al Día de los Santos Inocentes, que celebramos aquí en España el 28 de diciembre. Y, repito, tendría que haber salido a la luz el 1 de abril, pero que por problemas técnicos pues ya no salió ese día en que se celebraba algo parecido a los Santos Inocentes, sino que fue aplazado hasta junio. Pero así todo, aparentemente ellos mantuvieron la broma. Ellos mantuvieron ese programa de broma sin especificar en ningún momento que aquello era una broma. Esta fue la explicación que se dio a posteriori. Bueno, la broma, según dijeron los de Anglia Televisión, era hacerles creer a los espectadores que los seres humanos podrían extinguirse en la primera mitad del siglo XXI debido a una nueva edad de hielo. Y que esta extinción de la humanidad habría tenido unos síntomas previos, una especie de signos que nos habrían avisado de todo esto. Entre esos síntomas podría estar un aumento de la actividad volcánica, una gran sucesión de terremotos, unas olas más violentas, unas posibilidades de tsunami más altas que en la antigüedad, temperaturas anormalmente altas en un momento determinado que provocaran incendios, inviernos muy leves en un momento determinado que serían seguidos, sin embargo, por otros inviernos mucho más fríos. Y yo me paro a pensar ahora y digo, esto lo decían en el año 1977, pero casi podríamos estar hablando de lo que está ocurriendo hoy en día. Pero no nos engañemos, esto no viene desde el año 77, viene de bastante más atrás todavía. Bueno, entonces, bueno, siguiendo toda esta trama, siguiendo toda esta broma, y en vista de que el fin del mundo era inminente, según este reportaje, los líderes y los científicos de las dos grandes potencias mundiales, los Estados Unidos y Rusia, habrían sugerido 3 alternativas para salvarse a sí mismos. A sí mismos, que les quede claro, no era para salvar a la humanidad, sino a sí mismos. Las 3 alternativas eran las siguientes. Alternativa 1, que era detener inmediatamente la contaminación y crear unos enormes agujeros en la capa de ozono, utilizando para ello armas nucleares, con el objetivo de liberar el dióxido de carbono que estaba en exceso en la atmósfera. Al final no salió alternativa 1 porque, bueno, a fin de cuentas se lo pensaron mejor
y pensaron que esto no era la forma de solucionar el problema. Después surgió Alternativa 2. Alternativa 2 de lo que hablaba era de crear ciudades subterráneas donde la élite, donde los líderes de la humanidad pudieran esconderse. No solamente hablamos de líderes políticos, evidentemente hablamos de personas con mucho dinero, con mucho poder, con grandes empresas y que de alguna manera pues se escondería en estas ciudades subterráneas, dejando evidentemente que el resto de la población pues se muriera en la superficie. Esta alternativa 2 también fue rechazada por la sencilla razón de que pensaron que en un momento determinado, si ocurría algo en la superficie del planeta y si las ciudades no estaban demasiado profundas, podría llegar a afectarles también lo que ocurriera en la superficie del planeta. Y por último, surgió la alternativa con la que aparentemente y supuestamente se quedaron, que era Alternativa 3. Sí. Sí. Déjame decirlo. Sí, te dejo. Pero es que, pensándolo fríamente, las dos primeras alternativas también se han puesto en práctica. Efectivamente. La primera, se hablaba de armas nucleares. Bueno, podemos trasladarlo con el paso de los años y decir que puede ser el HAARP, o puede ser las pocas veces que se ha reconocido el tema de los chemtrails, que es una manera de luchar contra la contaminación desde el espacio. Bueno, supuestamente. Sí, supuestamente. No, si está claro que las otras dos alternativas también se han dado. En la segunda, el tema de las ciudades subterráneas, bueno, es que ahí yo creo que hay muy poco que decir. O sea, ya no solamente, y no me estoy refiriendo a los subterráneos que se han descubierto de civilizaciones antiguas, no, me estoy refiriendo en la actualidad. Sí. La cantidad de búnker y de ciudades subterráneas que se sabe que existen, pero que están tan sumamente, digamos, guardadas en secreto, como que se ha llegado a tener la prueba de que existe la entrada, poco más. A ver, pero es que las dos alternativas primeras, la alternativa 1 y alternativa 2, están más que comprobadas. Está claro que alternativa 2 está comprobadísima. Ciudades subterráneas las hay, sí, de ahora y de antes. Sí. Y alternativa 1, yo siempre digo lo mismo, y el que evidentemente todo el mundo es libre de creerme o no. Yo ya tengo una edad, con lo cual yo recuerdo en los primeros telediarios que se daban en las primeras televisiones que habían, cuando se habló, y esto es anterior supuestamente a la emisión de Anglia Televisión, es anterior a este programa supuestamente de broma. Yo recuerdo de haber visto en el telediario cómo se hablaba de el enviar cabezas nucleares a la atmósfera, sí, para intentar romper la capa de ozono y que pudieran salir, romper la capa de ozono no, liberar el dióxido de carbono que se estaba acumulando. Yo esa noticia la recuerdo porque se me quedó grabada, y estamos hablando de que es anterior a que Anglia Televisión emitiera este documental. Es decir, Alternativa 1 y Alternativa 2 como mínimo se han intentado llevar a cabo, y pruebas de ello las hay. Sí. No, es que para mí se han llevado a cabo. Sí. Otra cosa es que yo creo que el plan es cumplir todas. Puede ser también, puede ser. Y bueno, nos quedamos ya por último precisamente con Alternativa 3. Alternativa 3, según este documental, consistiría en construir naves espaciales para sacar del planeta a la élite, evidentemente. Con una base, digamos, de lanzamiento en la Luna, es decir, el viaje se haría en 2 etapas, una desde la Tierra a la Luna, donde ya habrían una serie de bases, y desde las bases de la Luna sería una especie de lanzadera hasta Marte. Pero dentro de este plan de Alternativa 3 también estaba otras 2 partes. Una de ellas era llevarse a científicos, ingenieros, artistas, economistas, es decir, digamos a los más sobresalientes dentro de múltiples especialidades, para que, claro,
tenían que proseguir con la vida allí, con lo cual necesitaban de toda esta gente, ¿vale? Pero después estaba otra parte más, y era la de llevarse a la fuerza a seres humanos que ya, pues como tú y como yo, Eduardo, que no somos grandes cosas tampoco, que no destacamos en grandes cosas, que no, para utilizarla de alguna manera como esclavos. Y por supuesto, ya una vez cubiertos estos dos cupos, el de los privilegiados, por decirlo de alguna, bueno, la élite, los privilegiados y los esclavos, el resto de la humanidad, pues dejarla para que muriera en el planeta. Estas fueron las tres alternativas que planteó este documental supuestamente de broma, hecho de broma, de Anglia Televisión, denominado Informe Científico. Bueno, pues según continúa hablando en este documental, Rusia y Estados Unidos les pareció que la más fiable era precisamente la alternativa 3. Por lo tanto, a lo largo de todo el documental se ve cómo habrían construido bases secretas en el lado oscuro de la Luna y donde se reunían o acabaron reuniendo una serie de flota de naves espaciales desde las cuales después se lanzarían desde la Luna hasta Marte. Bueno, sí, pero estamos hablando de Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos, sí. De hecho, mientras aquí, en aquella época, estaba la cosa bastante calentita entre ambos países. Sí, efectivamente. Pero vamos a ver, pero aquí lo que está diciendo es que estamos hablando de que esto se emite en el año 1977, pero en el documental de lo que se habla precisamente es de que esto no comienza en el año 77. Estas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia habrían sido llevadas a cabo en submarinos debajo de los hielos árticos, donde la capacidad para poder escuchar o para poder detectar es todavía más difícil, a mitad de los años 40. Estas tres alternativas... Pero tú fíjate lo que estás diciendo. En los años 40 sí, se van por debajo de los casquetes árticos para no ser escuchados. Sí. Con lo cual, si admitimos esa hipótesis, que ojo, que yo no estoy diciendo que no sea cierto. No, sí, ya lo sé. Ni mucho menos. Si admitimos eso, tenemos que admitir que la tecnología no está yendo al ritmo que nos están contando, ni muchísimo menos. Está clarísimo. Vamos a ver, bien es verdad que estamos partiendo de un documental que cierra una serie de documentales de Anglia Televisión y que la excusa que dan para haberlo cerrado y para haber emitido ese último programa es que ha sido una broma total y absoluta, pero a mí es que esto me parece que es totalmente real. Pero un documental que a que le gusta el misterio y la conspiración, en aquella época era misterio, sí, que meses después lo saque una persona que en su momento fue baluarte, por lo menos en España, en plan de misterio, sí, como fue el doctor Fernando Jiménez del Oso. Sí. Meses después, cuando todo esto ya se sabía, y él lo presenta como un documental cierto, no sé. Sí, no, vamos a ver, yo tengo muy claro que este documental, yo creo que es totalmente cierto. Creo que lo que narran, porque además, casualmente, es lo que hemos dicho antes, si Alternativa 1 existió y Alternativa 2 existió, ¿por qué negar que puede existir Alternativa 3? Pero es que vamos, es que yo me planteo lo siguiente. Cuando tú haces un programa en plan quedada, para quedarte con el público, lo normal, vamos a, yo a mí particularmente como público, sinceramente me sienta muy mal. Ya. O sea, lo mismo de mal que me sentó, porque no lo entendí, en mi opinión. Aunque no es el tema de hoy.
cuando el señor Jordi Évole en La Sexta hizo un montaje sobre el golpe de Estado del 23F, lo anunció con 2 semanas de antelación. Pero bueno, fue un montaje, fue una broma. Yo digo, a mí no me gustó. Sí, a uno le sentó mejor, a otro le sentó peor. Pero al final del programa, cada uno de los que intervienen reconocen que eso ha sido un montaje. Sí. Aquí en ningún momento, en ningún momento nadie reconoce que haya sido un montaje. En ningún momento. Con lo cual, aquí quedan de muchísimas hecho, dudas. Dos de los supuestos participantes. Quedan muchísimas dudas de que dos sea, de los supuestos de que sea participantes en este documental sacaron a posteriori un libro que se llama precisamente Alternativa 3, donde describen con muchísimo más detalle que en el documental lo que habría pasado. Y también hay informaciones de que se dice de que Anglia Televisión fue poco menos que fusilada en plan de presión mediática de que o hacía una rectificación y la única posible era esa, sí, o se acababa. Sí, también, efectivamente. Bueno, pues antes de ir a ver qué es lo que decía este documental y más cosas, evidentemente, sobre el tema de Marte, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Bueno, pues volvemos aquí con el tema de esta noche y lo que les estaba comentando, según este documental, en un momento determinado, Rusia y Estados Unidos lo que vieron viable fue precisamente Alternativa 3, lo que les comentaba, habrían construido una serie de bases en la Luna que les servirían como lanzaderas para llegar hasta Marte. El éxito del experimento en un momento determinado fue verificado y además sale en el documental también por un módulo no tripulado que aterrizó allí en Marte, en el año 1964. Esto según el documental. La telecámara, y además es cierto, yo lo he visto, la telecámara muestra, curiosamente, un cielo azul en Marte, una temperatura de unos 4 grados, vientos de unos 21 kilómetros por hora y una presión de 707,7 milibares. Es decir, condiciones perfectamente compatibles con la vida terrestre. Incluso en el documental se ve cómo una forma de vida se desplazaba debajo del suelo, como una especie de gusano o de topo o de algo por el estilo, se desplazaba por el subsuelo marciano. Este documental de Alternativa 3 finaliza precisamente con estas imágenes. Y acaba diciendo también que su emisión, la emisión de este documental, que para hacer una broma ya me parece muy fuerte, que encima digan esto como final. Lo que dicen es que la emisión de este documental había costado la vida de un radioastrónomo, Sir William Ballantyne, del observatorio George Bank, que murió en los años 70 en un misterioso accidente de carretera. Realmente no murió en un accidente de carretera. Sir Ballantyne murió de lo que se conoce, o eso fue lo que encontraron en su coche, una combustión espontánea. Curiosamente. Bueno, el astrónomo habría grabado señales en forma de una comunicación espacial muy inteligente y que él pensó que era extraterrestre. Él, inocentemente, fue a la NASA creyendo que había hecho un descubrimiento muy importante para el planeta Tierra. La transmisión, una vez que se decodificó y a través de una serie de ajustes, obtuvo un mensaje de audio-vídeo que es el que se observa el aterrizaje en Marte. Acompañado además, y esto quien haya visto el documental sabrá que es cierto, acompañado además por aplausos, por gritos, tanto en inglés como en ruso. Entonces fue cuando Sir Ballantyne se dio cuenta de que lo que había descubierto no era una comunicación extraterrestre, que lo que había descubierto precisamente era esa emisión que desde Marte se había
emitido hacia la Tierra. Ya. Y temió evidentemente por su vida, con lo cual decidió enviar una copia de esa transmisión al editor de un periódico, un antiguo amigo, Robert Henry, que fue quien se lo entregaría a los editores de Informe Científico. Entonces ese vídeo fue cuando fue presentado como una broma del Día de los Inocentes, aunque existen una serie de coincidencias que hacen que el contenido de la transmisión de ese documental de 70 minutos sea bastante exacta, y es lo que nos lleva a pensar que algo pasaría. En primer lugar, la transmisión habla de una investigación sobre la desaparición de unos 400 científicos, 24 de los cuales han desaparecido y el otro ha muerto en extrañas circunstancias, incluyendo incluso Valentine. También hay mucha gente que ignora que el Jet Computer, una compañía inglesa, existe realmente, y que de esa compañía cerca de 30 personas murieron en accidentes de tráfico o suicidios, todos ellos muy improbables. Y ellos habían formado parte de una investigación con el tema de instrumentación para el espacio. Eso por un lado en ese documental, es decir, estamos viendo cosas que se dicen en el documental que son ciertas, ¿vale? Por lo pronto, la desaparición de todos esos científicos, que además es como comienza ese documental. En segundo lugar, describe un cambio climático en esa supuesta broma que se corresponde exactamente con lo que está pasando en la actualidad. Por ejemplo, la alternancia de inviernos muy fríos y de inviernos templados, al igual que lo que decíamos antes, las olas de calor, los incendios, enfermedades y epidemias repentinas en prácticamente todo el mundo. Por otro lado está también, como afirman muchos científicos, el aumento de la temperatura que marca el inicio de una nueva era de hielo, porque si esto fuera así, el derretimiento del Ártico, del hielo del Ártico, se traduciría en una interrupción de la corriente del Golfo, que es el regulador térmico, de alguna manera, que es el que mantiene el clima terrestre en las condiciones normales. Todo esto ha ocurrido, está ocurriendo, y todo esto era la hipótesis que planteaba como la situación de emergencia en la que la élite tendría que salir corriendo de este planeta hacia Marte. A mí me parecen demasiadas casualidades y demasiadas exactitudes para un documental que solamente era una broma. Pero y ya abandonando un poco el tema de Alternativa 3, también es verdad, y esto ya me estoy basando en noticias mucho más actuales, es verdad que desde hace tiempo están habiendo avistamientos de extraños objetos desplazándose, por ejemplo, por encima de la Luna. Además, en lugares donde muchos investigadores afirman que habría una base secreta construida por las superpotencias del mundo. Una base que aparentemente no sería extraterrestre, sino que sería terrestre. Por ejemplo, no podemos dejar de tener en cuenta lo que ocurrió en marzo del año 89, de 1989, cuando la nave espacial soviética Phobos 2, un poco antes de que se interrumpiera la comunicación, había enviado una serie de imágenes de un objeto elíptico con unos extremos muy puntiagudos. La forma tan aerodinámica hacía pensar que podría tratarse de una nave espacial. Los científicos en aquella época, en el año 89, examinaron todos y cada uno de los fotogramas, indicando que lo que se interpone entre la sonda y el planeta Marte no era una ilusión óptica, debido a la presencia y consistencia de las tomas, incluyendo el infrarrojo. Es decir, algo grabaron los tripulantes
A ver, algo grabó la Phobos 2, la nave espacial soviética, sobrevolando Marte, que daba la impresión de ser una especie de nave muy próxima en aquel momento al planeta Marte. También tenemos todo lo que podemos ver en la superficie de Marte. Unas formas rectangulares. Recordemos que la línea recta es muy difícil que se dé en la naturaleza. Sin embargo, hay unas formas rectangulares que forman incluso, digamos que confluencias de líneas paralelas de diferentes tamaños. Parece que hay construcciones, parece que hay edificaciones. Tenemos la zona de Sidonia, donde ya desde los años también 60 y 70 se hablaba de la famosa cara de Marte, de la Esfinge, de la pirámide en esa zona. Bueno, pues ahora tenemos también todas esas formas rectangulares que delinean de alguna manera una estructura geométricamente muy compleja, excluyendo, como decía yo antes, a priori, la posibilidad de que sean formas naturales, de que sean fenómenos naturales. Incluso hay muchos científicos que ya han dado a entender que podría tratarse de ciudades subterráneas y que lo que se estuviera viendo fuera simplemente lo que sobresalía por encima del suelo o sería casi la entrada a esas ciudades subterráneas. Es más, a finales de los años 80, el físico Bob Lazar, que todos recordarán como aquella persona que nos contó muchísimas cosas sobre el Área 51, declaró que los Estados Unidos no solo tenía una base en la Luna, sino que también tenía una base secreta en Marte. Bueno, en este contexto, en un momento determinado, llega una información recopilada por el italiano Luca Scantamburlo, que es un periodista independiente, investigador y escritor también, que dice que la NASA en el año 1970 organizó 2 misiones secretas a Marte, en colaboración con la Agencia Espacial Soviética, para recuperar supuestamente los restos de una antigua civilización marciana. Este investigador, periodista, proporcionó material para apoyar estas afirmaciones. Y el material que aportó fueron 4 fotos que muestran a un astronauta norteamericano en la superficie de Marte. En un momento determinado retomamos alternativa 3 en el extracto de ese extraño vídeo de la NASA presentado por Informe Científico. Se puede ver el viaje de los astronautas a bordo del módulo espacial que los lleva a Marte. Y tenemos por otro lado a este periodista e investigador Scantamburlo, que precisamente lo que muestra son las imágenes de unos norteamericanos caminando sobre el suelo marciano. Esto de alguna manera podría llegar a ser la evidencia de que realmente pudieron haber desde hace mucho tiempo misiones a Marte, y sería evidentemente una confirmación de que Alternativa 3 se llevó a cabo. Por otro lado, tenemos algo mucho más reciente todavía. Tenemos el Curiosity. ¿Y cuántas curiosidades nos ha contado el Curiosity, verdad, Eduardo? A lo largo de todos estos meses, incluso años. Bueno, después del anuncio que en el año 2013 hiciera John Grotzinger, principal investigador de la misión Curiosity, de que este rover había hecho en Marte un hallazgo que cambiaría los libros de historia. Bueno, este señor parece que se le va un poco la pinza, por decirlo de alguna forma, y en un arrebato, yo diría que de nerviosismo, de alteración, porque parece ser que lo que habían hallado era algo muy importante, no pudo contenerse y precisamente dijo eso, que habían hecho en Marte un hallazgo que cambiaría los libros de historia. Con lo cual la NASA al final tuvo que decir qué fue lo que encontró en la superficie marciana.
Bueno, John Grotzinger en un momento determinado tuvo que dar un poco de marcha atrás. Primero dijo que cambiaría los libros de historia y, sin embargo, Grotzinger se negó después de esto a dar más detalles, alegando que más adelante la NASA daría información oficial al respecto. Bueno, el día llegó y la NASA efectivamente ofreció una conferencia de prensa en la que comenzó a difundir el descubrimiento del Curiosity. Pues parece ser que lo que iba a cambiar los libros de historia no eran más que evidencias de componentes orgánicos, como puede ser agua, como pueden ser sustancias clóricas, como puede ser sulfuro. Simples evidencias. Claro, aquí viene un poco la contradicción. El hallazgo no parece tan importante como para que alguien precisamente de la NASA, precisamente además creo recordar que uno de los principales investigadores de la misión Curiosity diga que han hecho un hallazgo en Marte que va a cambiar los libros de historia. Yo creo que aquí se le fue un poco la lengua y NASA tuvo que salir y decir que bueno, que sí, que habían encontrado algo de agua, que habían encontrado algo de esto. No, perdón, no habían encontrado eso, habían encontrado evidencias. Datos que apuntaban a que podía existir. Podría existir, efectivamente. Bueno, pues evidentemente John Grotzinger tuvo que recular, tuvo que decir que sus palabras fueron mal interpretadas, mal entendidas. El investigador principal de la misión Curiosity dijo esto durante su intervención en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana en San Francisco, donde en ese momento cientos de periodistas de todo el mundo estaban esperando ese hallazgo que cambiara los libros de historia. Aparentemente, y según la NASA, parece que no tienen pruebas suficientes para decir sin ningún género de dudas si en Marte hubo o hay actualmente alguna forma de vida. A mí esto sinceramente me suena a que lo que encontró el Curiosity pudo ser tan sumamente impactante que este señor no pudo callarse momentáneamente y tuvieron que callar de alguna manera todo lo que habían encontrado allí, tuvieron que dar algún tipo de explicación y bueno, ahí queda la cosa. El propio científico dijo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, medir mucho las palabras, ya que pueden crear expectativas que luego no se cumplen. Y eso es precisamente, según él, lo que ocurrió con sus palabras, que fueron muy mal entendidas. Bueno, yo sinceramente, esto puede parecer una tontería, pero para mí, esta salida de tono de este señor es uno de los mayores indicativos de que algo pasa en Marte. Yo ya no sé qué será, si serán extraterrestres, si será que han conseguido limpiar aquello para que esté todo preparado. No sé lo que han conseguido ni sé lo que han visto, pero para mí eso es una evidencia de que algo ocurre en Marte y que no nos están contando. Está claro. Ahí tenemos esas fotos pixeladas, tenemos esas fotos con esos tonos siempre rojizos, anaranjados, que después se comprueba además, porque yo no entiendo mucho ni de Photoshop ni de cosas por el estilo, pero bueno, yo lo que entiendo es que pasando unos filtros la imagen se vuelve totalmente normal, un cielo azul, un paisaje muy terrestre, quizás muy desértico, pero muy terrestre. Todas esas fotos manipuladas, todas esas imágenes del Curiosity pasando una serie de filtros para anular los que ellos han puesto antes. Sí, efectivamente. Pero que tampoco parece ser que hay tanto... no es tan difícil, por lo visto, llegar a obtener cuál es la imagen real de Marte que nos filtra la NASA o que viene del Curiosity. Yo no lo sé, todos esos objetos que el Curiosity ha ido encontrando en su camino, para los que hay explicaciones de todo tipo, y a mí, desde luego, no me convence ninguna. Desde la piedra aquella que apareció de repente cuando 2 segundos antes no estaba, y cosas por el estilo.
Bueno, pues como les estaba comentando, lo que decía sobre el tema de esas extrañas rocas que parecen moverse por sí mismas, incluso pequeños animales que parece que detectan el Curiosity y que saltan a la luz de esas fotos y sobre la marcha desaparecen, o se les encuentra una explicación muy, muy, muy plausible. O como puede ser, por ejemplo, una de las últimas imágenes enviadas por el Curiosity, ese extraño cono de luz que apareció en el cielo de Marte a finales de enero. Eso fue un efecto óptico, fue un fenómeno atmosférico, o quizá podría ser una indicación de una base subterránea. Lo cierto es que la imagen transmitida desde Marte a la Tierra por el rover Curiosity de la NASA ha levantado una gran controversia, sobre todo sobre la posibilidad de la existencia de vida en Marte. La imagen, que forma parte de un lote de imágenes enviadas por el rover Curiosity, fueron registradas originalmente el 3 de abril de 2014 mediante una de las cámaras de navegación. Esa extraña luz que aparece en la superficie marciana está tan solo a 1,5 kilómetros de distancia. En un principio parece ser que la luz no está relacionada con nada vinculado con la luz del Sol o con cualquier fenómeno atmosférico natural, como las tormentas de polvo que se suelen producir en Marte. Pero por desgracia, a pesar de que está bastante cerca, se encuentra asimismo demasiado lejos para ser identificada claramente. Lo que sí es cierto es que parece que proviene del subsuelo. Y esto podría estarnos indicando que hay una luz artificial que se produce debajo de la superficie marciana. Estaríamos hablando bien de una base terrestre o bien de bases extraterrestres debajo de la superficie. Bueno, y aunque solamente hemos arañado la superficie marciana, simplemente la hemos arañado, yo no sé realmente qué ocurre en Marte. No sé si, como apuntaba una oyente que creo que está bastante especializada en el tema de Marte, se puede estar produciendo allí algún tipo de guerra extraña, bien porque quieran echar, por decirlo de alguna forma, a los moradores del planeta para instalarse ellos, los de siempre, bien, como apuntaba Eduardo, porque se estuviera utilizando como un campo de experimentación de armas terrestres, bien que simplemente se encuentren restos de una civilización anterior de Marte. Pueden ser múltiples las ideas. Lo que sí tengo claro es que el planeta Marte es el centro de atención de todas las miradas en estos momentos, de muchos gobiernos en estos momentos, y no he querido dejar pasar el tema de Alternativa 3 porque a mí me parece que es algo en lo que hay que insistir para que la gente sepa
cuáles pueden ser realmente los planes de la élite para ellos, para unos cuantos elegidos y para los que o bien vayamos como esclavos o bien nos quedemos aquí, tristemente, muriéndonos en un planeta que a su vez también se debe estar muriendo, probablemente. Espero que ninguna de estas cosas se dé, que no haga falta una alternativa 3, porque ya estaría implicando que la humanidad, como humanidad, estaría desapareciendo. Y yo quiero cerrar mi intervención de esta noche, con una noticia fechada precisamente el 26 de mayo, el otro día. Y dice lo siguiente. Les decía que quería acabar con una noticia fechada el 26 de mayo y que dice que astrofísicos predicen que el Sol quemará la Tierra. Vitaly Lapota, presidente de la constructora rusa de naves espaciales, cree que la humanidad debe atender a la cuestión de la colonización de Marte debido al aumento del tamaño del Sol y a la amenaza de que la Tierra sea destruida. Los astrofísicos suponen que nuestra estrella comenzará a expandirse en los próximos millones de años. A causa de su aumento de tamaño, el Sol absorberá Venus y la Tierra, comentó este presidente de la constructora rusa de naves espaciales. Según dice el especialista, es uno de los pronósticos más realistas para los próximos cientos de años. Y añade que para la humanidad el único modo de sobrevivir sería colonizar Marte. Algunos critican la opinión de Lapota, arguyendo que hay gente sufriendo de hambre y a algunos lo único que les importa es la adaptación a Marte, mientras que otros opinan que dominar el espacio alrededor de la Tierra permitiría mejorar la vida en nuestro planeta. Sin embargo, en este caso, lo más importante es que de momento, fíjate, esta fecha del 26 de mayo, y dice que Rusia no dispone de la tecnología espacial necesaria para viajar no solo a Marte, sino a la Luna. Fíjate cómo hay noticias contradictorias. Hemos visto la otra noticia en la que supuestamente Rusia y China se aliaban o se iban a aliar para la colonización de Marte y Venus. Sí. Esta otra noticia, de medio oficial también, lo que dice precisamente es que Rusia no tiene capacidad para llegar. Bueno, antes del colapso de la Unión Soviética, tenía 2 clases de lanzaderas de estas características. Pero sin embargo parece ser que ahora ya no puede llegar a esta tecnología. Bueno, a mí esta noticia me llama mucho la atención porque de alguna manera está corroborando, quizás no en el tema de la glaciación, pero sí en el tema de una catástrofe natural que puede acabar con la Tierra, y en la que se dice desde los medios científicos que la única forma de salvarse, los que puedan, evidentemente, es la conquista de Marte. Yo creo que realmente si existe un plan para Marte, es un plan para la élite, no es un plan para nosotros. ¿Por qué Marte? No lo sé. Quizás porque a lo mejor realmente las condiciones de vida son las adecuadas y las propicias, aunque a nosotros nos cuentan todo lo contrario. O sea, si es que lo primero que hay que cuestionarse, y yo sé que lo que voy a decir puede sonar muy, muy drástico, ¿no? Pero es que lo primero que hay que cuestionarse es si los datos que tenemos sobre las posibilidades de habitabilidad en determinados planetas, llámese Marte, Venus, Mercurio, me da igual, son realmente lo que nos han contado. Porque sobre Marte vemos los informes que había hace 40 años, sí, los que se daban a la luz pública y los que hay ahora, y no tienen absolutamente nada que ver. No, en absoluto. Hemos pasado de un planeta rojo con una composición metálica en su superficie que era inhabitable para cualquier tipo de vida, a un planeta que posiblemente, entre otras cosas, nos dicen que puede haber albergado civilizaciones antiguas. Sí. Sí, bueno, pues es como lo del libro de la NASA,
con las civilizaciones de la Tierra, de procedencia y origen extraterrestre. Es decir, es que todo está dando un giro tan radical. Sí, pero es eso, es que nosotros, o sea, nos basamos en las informaciones que nos dan. Y yo, al menos yo encima parto o arranco con la premisa de que es que no me estoy creyendo lo que me están contando, porque llevo muchos años comprobando que me están engañando. O sea, ¿qué características de habitabilidad tienen estos planetas? ¿De verdad la sabemos? No, yo estoy convencida de que no. Estoy convencida de que no. Que desde luego no son las que nos han contado. O sea, si en este momento, si hoy en día hay todavía rincones en el planeta Tierra que se supone que no han sido, digamos, descubiertos, analizados e investigados, todavía hay momentos en los cuales se está descubriendo, vamos a decir, entre comillas, razas nuevas. Sí. O sea, pequeños grupos autóctonos de un sitio determinado que han permanecido aislados, teóricamente, iba a decir desde que se creó desde que se creó la vida en la Tierra, no lo sé. Vale. Pero desde luego para nuestras generaciones, teóricamente desconocidos. Hay sitios en este planeta que todavía no están descubiertos. Y me pretenden decir que tienen la base como para asegurarme, por ejemplo, que en Marte no se puede ir a habitar y que en Venus sí, o que No, es que no me lo creo. Yo no me lo creo. Vamos a ver, ¿cómo nos vamos a creer lo que hace 20 años era blanco y ahora es verde? Que es verdad que la ciencia avanza, que es una barbaridad, cierto, sí. Pero es que son hipótesis tan sumamente contradictorias unas de otras. A ver, desde los medios oficialistas, desde los medios más oficiales, como puede ser, por ejemplo, la arqueología, siempre han negado la posibilidad de que las pirámides se construyeran de otra forma de la que ellos piensan que se ha construido. Sí. Siempre han negado que el que estén todas orientadas a un punto cardinal determinado, alineadas con unas estrellas determinadas, todo eso son casualidades. Sí, claro. Todo eso son casualidades. Sí. Bien, ahora sale la NASA hablando de que restos de civilizaciones en la antigüedad podrían ser extraterrestres. Sí. Entonces vamos a ver, o es blanco o es negro. O es blanco o es negro. No, y con el tema de Marte es 3/4 de lo mismo. Que esto está obedeciendo a un guión. Es que esa es la sensación que yo tengo siempre. Y el que no siempre. lo quiera ver, pues yo creo que tiene un problema. Sí, o lo tendrá en su momento. Yo también tengo un problema. Yo también tengo un problema porque estoy convencido de esto, pero desgraciadamente no se puede hacer nada. Más que denunciarlo. Sí, punto. Es lo único que se puede hacer en estos momentos. Vamos a ver, a mí es que me ha extrañado tanto, sobre todo a raíz del Curiosity. O sea, parece que cuando el Curiosity llega a Marte, todo cambia. Ya se filtran así, se me ha escapado esta imagen, sí. Se me ha escapado estas palabras, hablo de un hallazgo que cambiará los libros de historia, pero después no es nada. Perdón, aquí pasa algo. Y pasa algo con el planeta Marte, con el planeta rojo, que quizás no sea tan rojo como nos lo han pintado. Y que hoy no hemos contado prácticamente nada. He dicho que hemos arañado la superficie de Marte. Esto quizás sería para hacer una segunda parte en otro programa, otras teorías, otras hipótesis que existen sobre civilizaciones marcianas que pueden estar vivas en estos momentos. No estamos hablando de antiguas. Grabaciones de ovnis, o sea, es que exactamente. Es un mundo. Pero es que, vamos a ver, con el tema de los ovnis, tanto en Marte como en la Luna, es que es constante. O aquí, o sea, y vamos a ver, y yo me creo, sí, es verdad, o sea, existen los fakes. Y existe sí, pero no gente, todos son fakes. Gente que está aburrida o que quiere gastar una broma, pero no, vamos a ver. Y sin salir del planeta Tierra, si en una semana
se dan 1000 avistamientos, yo no me creo que los 1000 avistamientos sean fake. No. Y con que uno sea cierto Ya es está, suficiente. ya está, efectivamente, eso lo he dicho siempre yo del fenómeno OVNI. Yo estoy convencida de que el fenómeno OVNI, el 99%, tiene una explicación o es de origen terrestre, pero me queda un 1%, y mientras me quede un 1%, tengo que pensar que hay más cosas vinculadas al fenómeno OVNI. Y yo me he decantado más por los ovnis de la Luna o de Marte, precisamente por el tema de hoy. Es decir, el trasiego de imágenes de supuestas naves entre Marte, la Luna, la Tierra, las misiones espaciales, es continuo. Es continuo. Luego, allí está ocurriendo algo. Bien, como apuntaba esta oyente, que se esté produciendo algún tipo de guerra. Porque está claro que si la élite quiere irse para Marte, tendrá que limpiar aquello primero. No va a convivir con según qué tipo de razas. Y si alguien que nos está escuchando dirá, pero bueno, esto... ¿De qué están hablando? O sea, de marcianitos verdes. ¿Qué han tomado? Yo agua solamente. Pero vamos a ver, señores, o sea, si no sabemos realmente qué sucede a 500 kilómetros donde vivimos, ¿alguien sabe, por ejemplo, qué está sucediendo en este momento realmente, por ejemplo, en Libia o en Siria? Sí, o en Ucrania. ¿O en Ucrania? ¿O en Turquía? ¿Lo sabemos realmente? ¿Cómo narices vamos a saber lo que sucede en Marte o en la Luna? Hablamos de los de a pie. Sí. Sí. Está claro que los de a pie no tenemos medios de enterarnos. Por eso me extraña tanta filtración últimamente. Es decir, bien podemos estar hablando de que Marte puede ser un futuro destino de la élite, o bien podemos estar hablando de que esa supuesta invasión extraterrestre provenga de Marte y por eso nos lo están dejando entrever. Puede ser cualquiera de las o las dos opciones a la vez. Es decir, que esa parte del Blue Beam que de la que ya hemos hablado, de esa falsa invasión extraterrestre, nos quieren hacer creer que vienen de Marte y por eso nos están hablando tanto de lo que ocurre en el planeta Marte. Se les está escapando tantas y tantas imágenes, tantas y tantas palabras que no deberían decir y sin embargo dicen y después no quedan en nada. Tantas cosas que bien puede ser parte del Blue Beam o bien puede ser que realmente de alguna manera quieran darnos a conocer que existe allí algún tipo de civilización o 25.000 cosas. Lo que sí, repito, o que tecnológicamente hemos llegado tan lejos de que ahora, por decirlo de alguna manera paradójica, estamos de vuelta. Es decir, hemos llegado a Marte y nosotros nos vamos a invadir a nosotros mismos y vamos a quitar el excedente de vida que hay. No, es que podría ser también. Estás hablando de nosotros mismos. Nosotros mismos. Es una teoría curiosa. Es una teoría muy curiosa la de nosotros mismos, me gusta. Bueno, lo que sí no me gusta tanto es que prácticamente no nos queda tiempo ya. Repito, hemos simplemente arañado la superficie del planeta Marte. Yo estoy segura de que en breve volveremos a incidir con este tema para seguir sacando cosas sobre este planeta y sobre lo que supuestamente esconde o nos esconden de él. Quiero sí decirles una cosa que no suelo decir, y es que la canción de cierre de esta noche es precisamente la primera música que se envía desde el planeta Marte y es enviada por el Curiosity. Quizás saquemos algo extraño de esa canción, pero bueno, así es que no me queda más tiempo sino, Eduardo, para darte las gracias por una noche más haber compartido este rato de radio con nosotros. Como siempre ha sido un placer. Darle las gracias a nuestro técnico Roberto por haber estado pendiente de que todo funcione. Y cómo no, darle las gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por una noche más habernos sido fieles. Y me despido diciéndoles lo mismo de siempre, que no nos crean a nosotros. Que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.